Bueno, buenos días para todos. ¿Todos me escuchan? Sí, buenos días, Daniel. Días. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar esta reunión para dar puntualidad en el día de hoy. ¿Listo? ¿No? Muchas gracias por su asistencia. Voy a silenciar acá los micrófonos un segundo. La idea es que al final de la reunión pueden hacer todas sus preguntas. Bueno, entonces mi nombre es Daniel Felipe Piñeros. Soy diseñador industrial. Llevo trabajando más o menos 6 años con Artesanías de Colombia en diferentes proyectos. Este año tuve la fortuna de trabajar para el Laboratorio de Diseño e Innovación para el Huila. Entonces voy a estar trabajando con todos ustedes, perdón. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la estrategia para el desarrollo de nuevos productos. Esperen un segundo, que hay más integrantes, se están uniendo. Permitir. Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias para el desarrollo de nuevos productos. Desde Artesanías de Colombia se hacen investigaciones para cómo poder desarrollar nuevos productos según tendencias de mercado y partiendo de ahí se hacen unas matrices de diseño. ¿Para qué se hacen esas matrices? Para poder, permítanme que, ya, ¿para qué se hacen esas matrices de diseño? Esas matrices de diseño se hacen para dar una estructura para poder partir de ahí toda la parte de diseño. ¿Listo? Entonces, Hola, hola Daniel, ¿cómo estás? Jairo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Qué pena ingresar tarde, empezaron otra reunión, creo que ya arrancaron, pero antes de que arranques me gustaría como dar la bienvenida y contar un poco el proceso que estamos desarrollando con Artesanías de Colombia. Para todos, buenos días, bienvenidos a esta charla, creo que ya Buenos días. nos saludó. Buenos días. Para los que no me conocen, yo soy Jairo Rodríguez, soy el diseñador líder de la región, tanto de Tolima como Huila. Mami, yo le hago. Perdón, la contraluz. Está en contraluz, creo que no se va a ver muy bien. Bueno, como les estaba contando, yo soy parte del equipo central de Artesanías de Colombia y soy el encargado de la parte de diseño, de desarrollo de producto y de asesoría en diseño de los departamentos del Huila, el Tolima, el Eje Cafetero y Antioquia. Nosotros somos 4 diseñadores líderes que nos repartimos el país y pues digamos que orientamos las estrategias que vamos a trabajar con los artesanos para el mejoramiento y el diseño de productos. Como parte del proceso en que estamos viviendo todos de aislamiento, estamos adelantando o iniciando esta estrategia. ¿Para qué? Para, por un lado, aprovechemos el tiempo que en este momento estamos en casa para que revisemos temas de diseño y continuemos el proceso que ya veníamos trabajando en años anteriores. Y por otro lado, brindarles a ustedes herramientas para prepararse. Digamos que estas jornadas de elementos no es algo que va para siempre, esto tendrá que mejorar, esto tendrá que reactivarse y queremos prepararnos desde ya para cuando podamos ya salir de nuestras casas, volver a ser productivos, empezar a vender, habrá que reactivar el comercio y estas herramientas van a brindar como posibilidades para estar mejor preparados y atender pues la posible demanda que vamos a tener nuestros productos. Hoy pues digamos que lo que nos va a contar Daniel es un poco la consulta que hemos hecho nosotros frente al panorama de diseño y hacia dónde dirigir los productos artesanales y algunos tips de diseño que son útiles para el mejoramiento y desarrollo de productos. De todas maneras, todo está orientado a que, digamos que la situación actual del país y del mundo va a cambiar un poco la forma en que estamos trabajando y en la forma que vamos a diseñar y por eso pues tenemos que irnos adaptando a lo que está pasando. Obviamente esto va a estar acompañado con otras actividades que hace la empresa para el apoyo a los artesanos y una de estas es este tipo de charlas. La idea es que tengamos por lo menos una
charla semanal con diferentes temas que vamos a ir también trabajando con ustedes, dependiendo de las necesidades que vayamos encontrando, y que de esta manera todos nos sintamos en apoyo. Y lo que les digo, aprovechemos el tiempo que estamos ahorita en casa, que nos pongamos a prepararnos, capacitarnos, estudiar, y aparte empezar a ver otras estrategias que nos permitan pues también empezar a mover productos y generar ingresos pues también en esta jornada de aislamiento. ¿Listo? Muchas gracias por ingresar, estamos pendientes, y pues Daniel, entonces te dejo con la charla. Bueno. Muchas gracias, Jairo, muy amable. Listo, entonces continuemos. Bueno, entonces vamos a ver 5 temas. Estos 5 temas parten de unas tendencias de diseño. ¿Qué es una tendencia de diseño? Una tendencia de diseño es todo lo que tiende a. Entonces, para darles un ejemplo, hace 50 años, ¿cómo eran los productos? ¿En qué han cambiado los productos? ¿Cómo eran las casas? ¿Cierto que todo va cambiando, todo va evolucionando? Esto evoluciona debido a las tendencias, a dinámicas de mercado, a estilos de vida. Hace 50 años tal vez no era lo mismo ir a una oficina que ahora. Entonces, todos estos estilos de vida y diferentes formas de vida van haciendo que cambien muchas cosas en nuestro entorno, y con ellos los productos y muchas otras cosas. Entonces, vamos a ver estos 5 temas que partieron de esas tendencias de diseño, y con ellos se construyeron una matriz de diseño. Entonces, el primero de ellas es la conceptualización. La segunda, la inspiración. La tercera, los colores. La cuarta, la textura y materiales. Y la última, muy importante que nos debemos hacer, es hacia dónde van dirigidos mis productos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la conceptualización. Listo, entonces las determinantes y como conceptos, este año, partiendo, como les decía, de las tendencias, vamos a manejar 3 conceptos. Entonces, el primero de ellos es un llamado a la naturaleza. Un llamado a la naturaleza, perdón. Entonces, nos vamos a inspirar en todas las flores, hojas y demás que tiene la naturaleza. Por ejemplo, sus colores, cómo son esos colores, cómo son esas texturas, cómo son esos patrones gráficos. Entonces, partiendo de la naturaleza como punto de inicio para el desarrollo de productos. ¿Listo? Inspiración en fauna y flora, no solamente en flores, sino en fauna y flora. Entonces, ¿cuáles son esos animales endémicos? Colombia tiene un potencial grandísimo en esto, ¿no? Bueno, el segundo, la imagen blanca que ven, entonces habla un poco de los espacios, de la arquitectura. ¿Cómo hacen estos espacios para este año? Entonces, llegar a lo esencial. Acá nos hablan de espacios minimal. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, el 90% es blanco y el 10% tiene color. Entonces, es como exaltar la belleza a través de lo simple. Y por último, tenemos la desnudez del material. Esto nos habla de los acabados, de los apliques, de los complementos. Entonces, ¿cómo van a ser los acabados de este año? Muy naturales, todo el veteado de las maderas, las texturas de los... Qué pena. Queridos artesanos, ¿pueden silenciar por favor los micrófonos para que no haya interferencia? Muchas gracias. Entonces vamos a hablar de todo lo que es acabados, de la esencia del objeto y su apariencia. La belleza de lo antiguo. ¿Listo? Más adelante vamos a ir hablando de esto también. Daniel, también yo quería complementar este cuento de llamado a la naturaleza, de tener como la naturaleza como inspiración, también va a responder mucho a la situación actual de aislamiento. Hoy estamos en nuestras casas y no hemos podido pues disfrutar ni del paisaje ni de la naturaleza. Cuando esto pase, digamos que en este momento mucha gente va a extrañar eso, y la forma también de responder a lo que la gente está extrañando en este momento por estar en aislamiento puede introducirse en los productos. Entonces, la inspiración creo que es correcta, puede funcionar en el contexto actual y hay que tenerla muy en cuenta por la situación en que estamos. Bueno. Así es. Ya más adelante vamos a profundizar un poco en esto. Listo. Entonces nuestra inspiración de este año va a ser la fauna y botánica, como les venía diciendo. Entonces va a ser un homenaje de la vida silvestre colombiana. La naturaleza al detalle como punto de inspiración. Entonces, ustedes saben que Colombia es un potencial en fauna, en flora, en demasiadas cosas, ¿no? Entonces, nosotros, ya que tenemos este espacio de estar en casa y eso, empecemos a investigar acá en el Huila cuáles son esas aves, esos mamíferos,
que sean representativos de su región, de cada una de sus regiones. Entonces, nosotros acá en el Huila tenemos demasiados ecosistemas, desde el desierto hasta el páramo. Entonces empecemos a investigar. Existen aves endémicas, por ejemplo. ¿Qué es una ave endémica? Una ave endémica es que se encuentra solamente en determinada región. En ninguna otra parte del mundo se encuentra esa especie. Entonces es importante que empecemos con toda esta averiguación. ¿Para qué? Para que nuestras artesanías, cuando tengamos ese punto de inspiración, puedan tener esa identidad tan importante que es. Porque, por ejemplo, una mochila Wayuu es conocida a nivel mundial, porque tiene unos referentes muy claros, unos colores, unas texturas, unos símbolos que uno de una los asimila con la cultura Wayuu, ¿no? Entonces, aprovechemos, aprovechemos el potencial que Colombia tiene en todo este tema de fauna, de botánica, y empecemos a investigar cuáles son esas flores, esas hojas más representativas de la región y por qué son tan representativas. ¿Listo? Entonces vamos a analizarlo en dos puntos. Como les decía, fauna y botánica. Entonces, los símbolos de la región, y vamos a hacer dos tipos de abstracción, que sería como el zoom out y el zoom in. Entonces, como los macros, que es la imagen de la izquierda, y los micros, que son las imágenes de la derecha. ¿Listo? Entonces empecemos a analizar cómo podría comportarse la textura partiendo de alejarse y de acercarse, como si lo vieras en un microscopio. ¿Cómo son ese veteado? ¿Cómo es esa textura? ¿Cómo son los colores? ¿Cómo son las formas? Y de ahí podemos partir de inspiración para muchas cosas. ¿Listo? Empecemos a analizar todo esto. Acá hay otros ejemplos. Entonces, ¿cómo se vería en macro, como la imagen de la izquierda, y en micro, como la hoja, como la derecha? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ven esas texturas? ¿Cómo son esos colores? Bueno, este es un primer acercamiento de lo que se hizo el año pasado. Esto fue lo que se hizo, perdón. Esto fue lo que se hizo el año pasado un poco. Los primeros acercamientos al concepto, pero esto no quiere decir que todos ahora vamos a hacer aves, que vamos a hacer animales. Esto no quiere decir eso, ¿no? Esto puede ser de materiales para algunos oficios, pero por ejemplo para tejeduría, para cestería, pueden ser texturas, pueden ser patrones. Eso lo vamos a ir revisando, pero quiero que ustedes empiecen a pensar en cómo podría ser, qué oficio tienen, cómo este oficio podría representar esta inspiración. Llegó. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de los colores. No abierto la jeta, ya dijo que no. Entonces los colores vamos a tener como colores acento. También cree, ¿no? No, Daniel, lo que pasa es que, perdóname, lo que pasa es que hay mucha interferencia. Sí, señor. Voy a silenciar los micrófonos. No. Aquí se ponga el micrófono. Listo. Vamos a hablar un poco de los colores. Entonces vamos a comenzar con el primero de ellos. Es el lava exuberante. El lava exuberante es el rojo anaranjado audaz y ardiente que no puede evitar exigir atención. Es una mezcla entre naranja brillante y rojo intenso. Culturalmente este tono representa la felicidad, el amor y la buena salud. ¿Listo? Entonces, estos son colores acento, lo que vamos a hablar ahora. Los colores base van a ser los colores naturales de sus materiales, o colores muy suaves. ¿Qué es color acento? El color acento va en un 10% del producto, no siempre, pero generalmente. Pueden haber excepciones, como en el caso, por ejemplo, de algunos oficios. Y, como les decía, el color base, que es en un 90 a un 80% del producto, va a ser colores naturales. Y como acento vamos a trabajar estos tres. El primero es el lava exuberante. El segundo es el cian y menta. Esto nos
nos denota un poco, este tono es muy sereno, es perfecto para transmitir a una personalidad lúdica, moderna y extrovertida. Entonces nos recuerda también un poco a las costas frente al mar, es un color muy fresco. El siguiente color es el azul fantasma. Entonces es el profundo azul marino índigo que ilustra perfectamente los cielos dramáticos alrededor de una luna brillante. Estos nos comunican un poco de estabilidad, confiabilidad y sofisticación. Entonces ustedes saben que cada color nos trae o nos denota, tiene un poco de psicología, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan muy en cuenta estos tres colores, que van a ser nuestros colores acento. Acá vemos un poco de la aplicación. Entonces comenzamos con la exuberante, el cian menta, cómo se podría ver en diferentes espacios. El azul fantasma. Bueno, ahora vamos a hablar sobre texturas y materiales. Entonces, ¿qué va a pasar con las texturas y con los materiales? Este es nuestro cuarto punto. Bueno, entonces veníamos hablando de hace ya bastantes años con unas maderas que eran totalmente claras, que viene una tendencia escandinava. Este año vamos a cambiar un poco, va a cambiar y van a ser maderas oscurecidas, con tintillas, con otros tratamientos, pero va a llevar apliques como por ejemplo las manijas en vidrios y en metales, o las patas también. Entonces, esto nos llevaba a un cambio siempre muy grande, porque veníamos trabajando con puras maderas muy claras, muy blanqueadas. Bueno, el siguiente va a ser naturalmente cálido. Entonces, esto nos habla de todos los materiales al natural que dan esa esencia como de calidez. ¿Listo? Entonces empecemos a ver esos mimbres, esos cestería, lanas, cerámica en terracotas, diferentes materiales, pero al natural. Bueno, el siguiente es este, que es un poco el de las estructuras, el que deja ver cómo se fabricó el elemento. Entonces vamos a ver elementos como vigas, como tuberías, como iluminación industrial, como diferentes elementos que son de carácter industrial. Bueno, el siguiente sería la baldosa terracota. La baldosa terracota está muy en tendencia este año para diferentes acabados, por ejemplo, pisos, paredes. Si ustedes se dan cuenta, en la primera imagen vemos la madera también muy terracota, muy al natural, diferentes contenedores, materas. Entonces esto también es importante. Van a estar en acabados mate natural hasta chimeneas. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de otro material de inspiración, que es el corcho. El corcho porque es un material de inspiración para este año, por ese veteado que nos logra dar una sensación de calidez. También es importante porque puede aislar el ruido de los hogares y se puede utilizar en la fabricación de muebles, pero también en el revestimiento de paredes. Acá vamos a ver, por último, el papel de pared. El papel de pared va a estar también muy en tendencia este año, de forma artística o a nivel botánico. Entonces esto va a ir muy ligado también a nuestra inspiración de este año. Entonces, ¿cómo es esa textura de las flores, de lo que les decía? En micros, macros. Si ustedes se dan cuenta, pues la primera imagen son las hojas muy literales, pero tratan de exaltar un poco la textura. En la primera imagen de la derecha, hacia arriba, vamos a ver como el corte, cuando uno corta la madera, el veteado de la madera. Bueno, hay diferentes inspiraciones acá. Continuamos con los espacios. ¿Ustedes saben hacia dónde está dirigido su producto? Nosotros desde Artesanías de Colombia dividimos
en diferentes espacios hacia donde pueden ir sus productos. Entonces, si estamos hablando de casa, puede ser para la mesa y decoración, puede ir también para salas, para cocinas y barras, para dormitorios, para baños y halls, para terrazas y exteriores o souvenirs. Y si estamos hablando de espacios comerciales, estamos hablando de hoteles y restaurantes o oficinas. Entonces, quiero que ustedes empiecen a pensar, ¿ustedes saben para dónde va dirigido su producto? ¿Hacia qué parte de la casa? Para los clientes que le compran a usted, ¿dónde están ubicando ese producto? Eso es muy importante empezarse a preguntar eso, si no lo saben. Esto también, Daniel, quisiera Sí. agregar de que estamos en un momento, yo recalco la situación actual en que pues todos estamos en nuestras casas. Eso va a abrir un espacio a todas las personas de volver a pensar sus espacios de hogar, cómo están compartiendo por su familia en la mesa, cómo están cocinando y cómo es la parte culinaria en la cocina, cómo están empezando a especializar sus dormitorios. Digamos que esta jornada de aislamiento en la que estamos a las personas y a la gente que tiene sus casas, le va a dar otra mirada y posiblemente a un pequeño y corto plazo van a empezar a adaptar mejor sus productos. ¿Qué pasa, por ejemplo, la gente que está teniendo que trabajar en su casa? En el futuro, yo creo que el teletrabajo va a ser muy importante para las empresas, se va a impulsar y la gente va a tener que adaptar sus espacios para trabajar. Y hay una oportunidad grande para que con objeto artesanal puedan empezar a ser más cálidos, posibilidad para que empecemos a desarrollar productos muy acertados para decoración del hogar, digamos que es uno de los fuertes que tiene comercialmente los laboratorios y es donde más estamos rotando productos y por eso nos enfocamos en estudiar muy bien estos espacios y que los artesanos empiecen a mirar muy bien y a visualizar qué tipo de producto van a hacer y para qué espacio, para que de esa manera sea lo más acertado y de esta manera pueda ser comercializado de mejor manera. ¿Listo? Sigue, Daniel. Daniel. ¿Aló? Sí, Daniel, continúa. ¿Se salió la presentación? Sí, Un segundo, por favor. ¿Listo? listo, perfecto. Listo. Entonces, es muy importante también lo que nos dice Jairo. Las dinámicas van a cambiar mucho después de esto. Ustedes saben que debido a la pandemia, debido a la emergencia sanitaria, muchas personas están haciendo ahora su trabajo desde la casa. Entonces, ahora se vuelven importantes esos estudios, esas oficinas. Ese estilo de vida va a cambiar. ¿Listo? Entonces empecemos a pensar en todo lo que nos dice Jairo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar con mesa y decoración. En mesa y decoración es un espacio muy importante, al igual que salas y cocinas y barras. ¿Por qué? Porque en estos espacios es donde cuando tú haces una invitación a tu casa, a amigos, familiares, es donde se reúnen pues a comer la cena, a comer el almuerzo. Entonces, es allí donde el usuario, la persona que compra tus productos, muestra a sus familiares o amigos los productos que él quiere mostrar. Entonces, no es lo mismo tener, por ejemplo, de centro de mesa una cerámica de pitalito a un objeto de cerámica, por ejemplo, de la China, donde es industrialmente hecho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que toda la artesanía tiene alma. Ustedes transmiten un sentimiento, una cultura, una inspiración, demasiados valores y tienen una historia detrás de cada producto. Entonces el usuario puede contar, ¿no? Esta artesanía es hecha con determinados materiales, hecho por una comunidad de hace mucho tiempo, es inspirado en la fauna de la región. Entonces es allí donde se dialoga, donde se comparte. Entonces vamos a ver un poco de cómo podrían ser esas casas de sus posibles compradores. Entonces ustedes saben que el comprador
ya tiene un espacio. Él no va a comprar primero los objetos y después armar el espacio. Generalmente no pasa esto. Generalmente él ya tiene un espacio que, como ustedes se están dando cuenta en las imágenes de ejemplo, son espacios totalmente naturales, totalmente con materiales naturales, acabados naturales, muy limpios. Entonces, fíjense en todo esto, ¿para qué es importante analizar esto? Para que cuando vayamos a diseñar objetos, no vayan a llevar como un desligue, sino que tienen que tener una conexión con todos estos espacios. Entonces vamos a ver un poco acá ya de ejemplos de cómo podrían ser esos objetos. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, mira, juego de texturas, inspiración en diferentes, puede ser objetos de la fauna, de la flora. Miren los colores que hemos hablado. Vemos el fantasma azul, vemos diferentes objetos, ¿no? Mira, no solamente tenemos que hacer una lista de cuántos objetos podrían ir acá. Tablas para quesos, individuales, servilleteros, bueno, infinidad. Pero hagamos esos ejercicios, empecemos a analizar cuántos tipos de objetos pueden ir en cada una de estas áreas de la casa. Vamos a continuar con la sala. La sala al igual que la mesa y decoración, es un espacio importante. ¿Por qué? Porque es donde se reciben las visitas. Es el momento social. ¿Listo? Entonces, fíjense, acá volvemos a repetir lo mismo. Los colores que se usan, cuáles son esas texturas. Cuando tenemos que diseñar, tenemos que tener muy en cuenta que no podemos ir desligados a todo esto que nos están hablando las tendencias. Entonces, miren cómo son los colores. Todo es natural. Los materiales naturales, diferentes texturas, lo que hemos hablado en toda la presentación. Combinación de colores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de imágenes, el 80% van a ser colores naturales y en un 10 o 20% vamos a ver colores acento como los que hemos hablado. Mira, acá vemos la importancia de la cestería en colores naturales, la tejeduría. Bueno, vamos a hablar de la cocina y barras. En la cocina y barras está pasando un fenómeno desde hace unos años, y es que antes las cocinas y las barras eran cerradas, era un espacio cerrado. Ahora, este tipo de cocina se llama cocina americana, que son con espacios abiertos. Entonces, ¿esto qué permite? Que sea un espacio también de socialización. ¿Por qué? Porque mientras se está haciendo algo, se están tomando un vino, están hablando, es un espacio donde empieza a tener otras dinámicas, y esas dinámicas tienen que llevar también un lenguaje de cómo entonces se empieza a decorar de manera diferente, cómo se empieza a ver esa cocina de manera diferente. ¿Listo? Entonces empecemos a ver y hacer el listado de cuántos objetos podrían estar allí. Entonces, ensaladeras, mobiliario auxiliar, vajillas. Bueno, este ejemplo es de cerámica, es combinación de materiales entre cerámica y cobre. Juego de texturas. Miren, digamos, en la imagen de la izquierda vemos cómo este juego de texturas, por ejemplo, inspirados en colores terracota o en corchos o en lo que sea, juegan con todo este tema y empiezan a generar patrones y composiciones muy interesantes. Bueno, seguimos viendo diferentes estilos de cocinas, de tendencias de este año. Entonces, todos estos ejemplos quiero que los vean para que ustedes se den cuenta, los recalco, en cómo son esos espacios. El cliente ya tiene esos espacios, no va a comprar primero los objetos y después tener el espacio. Él ya tiene sus espacios. Y Daniel, también les quería comentar que este espacio es otro que toma mucho protagonismo, porque a todos en este momento nos ha tocado cocinar, a reencontrarnos con la gastronomía, cogerle amor en la cocina, y en esa medida ofrece una gran posibilidad para generar accesorios para cocinar. Si bien digamos que el Lila no es tan fuerte en desarrollo de vajillas, sí en accesorios en madera, en saladeras, en accesorios que podemos hacer con cerámica, con la misma piedra. Digamos que hay materiales muy chéveres para empezar a hacer accesorios para cocina,
para la gastronomía, que puede ser una posibilidad y una oportunidad de producto bien interesante para este sector. Sí, señor, toda la razón. Listo, entonces continuamos con dormitorios. El dormitorio es un espacio un poco más íntimo, ¿no? Porque obviamente pues no entra todo el mundo. Entonces vamos a ver materiales naturales, como lo hemos venido viendo. Es un lugar de relajación, es un lugar donde quiero estar tranquilo, entonces vamos a encontrar elementos como almohadas, abrigos, mantas, tapetes, mobiliario auxiliar, contenedores, pero entonces quiero que en todas las imágenes, quiero ser muy enfático, fíjense que el 80% vamos a encontrar colores naturales y en un 10 o 20% vamos a encontrar colores acento. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver diferentes ejemplos para las de tejeduría. Quiero que vean estas imágenes. Acá es muy importante la tejeduría para dormitorios. Diferentes elementos. Fíjense en las texturas, los colores, de todo lo que hemos hablado. Bueno, para baños y halls. Entonces, para baños va a haber también un cambio grande. Estamos acostumbrados a ver baños con muchos azulejos, ¿no? Entonces siempre veíamos el baño con baldosa blanca, con baldosa azul. Para este año va a haber un cambio grande y va a ser en los colores terracota. Entonces, mira, colores muy cálidos. Vamos a encontrar baños con colores muy cálidos. Entonces empecemos a pensar también en qué objetos son importantes acá. Necesitamos un toallero, necesitamos un dispensador de papel, un dispensador de jabón, necesitamos, bueno, empecemos a analizar cuántos y qué tipo de objetos se necesitan para estos escenarios. Contenedores en diferentes materiales, fibras. También a nivel de organizadores, muy bueno para el baño, en cestería funcionan bastante bien. Y esta parte también de jarrones solitarios para darle un poquito de traer hacia adentro de la casa de la naturaleza, también funciona muy bien este tipo de espacios. Sí, señor. Mobiliario también, por ejemplo, este tipo de mesas. Bueno, continuamos con terrazas y exteriores. Entonces, esta categoría es muy importante debido a la emergencia sanitaria que está pasando pues, a nivel mundial, ¿no? No solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Esto va a coger mucha fuerza. ¿Por qué? Porque en grandes ciudades ustedes saben que estamos limitados a espacios pequeños. Entonces, la terraza y el exterior, cuando estamos en aislamiento, pues cobra mucha fuerza. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde yo me puedo desconectar de estar encerrado en 4 paredes. Entonces, por eso este año va a tener tanta fuerza las terrazas exteriores. Entonces, tenemos que aprovechar esto para empezar a pensar qué objetos pueden ir en estos espacios. Entonces, es el único lugar en la casa donde yo me puedo desconectar y porque estoy trabajando en la casa, comiendo en la casa, durmiendo en la casa, todo en la casa, pues la gente se está saturando de estar siempre encerrado en 4 paredes. Entonces quiere desconectarse, como con la naturaleza, con el aire, viendo el horizonte, teniendo objetos chéveres, teniendo objetos que me hagan sentir tranquilo, cómodo, relajado. Entonces vamos a ver ejemplos y analicemos también lo que les he venido repitiendo todo el tiempo, en los colores, en las texturas, cómo son esos acentos, cómo son los porcentajes. Mira, acá vemos diferentes materiales. Vemos tejeduría, vemos estería, vemos trabajo en madera, vemos cerámica, diferentes materiales y cómo pueden ser aplicados y cómo pueden ser esas terrazas que están en tendencia. ¿Listo? Vamos a cambiar de categoría por último. Vamos a tener hoteles y restaurantes. Entonces bueno, quiero que vean estos ejemplos. Este hotel, por ejemplo, es en Barranquilla. Entonces fíjense en cómo está decorado. El cliente cuando entra a un hotel, lo primero que hace pues, es entrar al lobby, ¿no? Donde está la recepción. Entonces, ahí es el punto donde el cliente decide si va a hacer la compra
No, por eso, porque no quiero. Queridos artistas, por favor les pido que silencien los micrófonos. Un segundo, voy a ver si los puedo silenciar acá. Listo. Bueno, entonces vamos a ver diferentes hoteles, perdón, que podemos encontrar. Este, por ejemplo, se llama Casa de la Factoría, queda ubicado en Cartagena. Entonces, fíjense en la aplicación de materiales, de colores, de texturas. Este hotel se llama Hotel Las Islas, queda en Cartagena. Mira, digamos, hasta el techo, como puede ser, con colores muy cálidos, muy naturales, cerámica, madera, cestería, vemos diferentes oficios. Este hotel, por ejemplo, queda en China. Bueno, acá vemos diferentes hoteles en diferentes partes del mundo que pueden tener este mismo concepto y que están, digamos, muy ligados a todo lo que hemos estado hablando. Mira, digamos, no solamente pisos, paredes, sino hasta techos, cómo se pueden decorar, cómo pueden ir ambientados. Esto nos va a servir mucho como fuente de inspiración para que empecemos a cambiar el chip y a pensar, digamos, en estos temas tan importantes para este año. Entonces, que esta emergencia también sea una oportunidad para que todos hagamos un análisis de cómo puede cambiar las cosas y cómo mis objetos pueden llegar a ser, digamos, a tener un mercado muy fuerte debido a todo esto. Bueno, entonces por último, les quiero hablar de las oficinas. Yo creo que también complementar ahí Sí, señor. que uno de los sectores que más también está siendo golpeado por la cuestión de la pandemia del aislamiento es el sector turístico. Sí, Así señor. que a un mediano y largo plazo, cuando la situación se normalice, va a haber bastante inversión y bastantes estrategias para la reactivación del sector turístico. En este caso, hoteles van a tener que pensar en estrategias de cómo pues llamar a más clientes, a más gente que se hospeda, a más gente que viaje, y una de ellas va a ser crear experiencias a través de su decoración y de cómo la gente va a ambientar pues, los espacios en un hotel. Y ahí ofrece una gran oportunidad para que la artesanía local, sobre todo en la cuestión del Huila, que tiene un componente turístico muy fuerte por San Agustín, por el desierto, y digamos que sí hay un movimiento muy fuerte turístico y un turismo no solo nacional sino extranjero, puede haber una oportunidad muy fuerte para apoyarlos en este turismo y empezar a mirar también cómo nos podemos subir digamos que a ese bus del turismo y a la reactivación de este sector. Sí, señor. Muy importante eso. Bueno, por último quiero hablarles de las oficinas. ¿Por qué? Porque es que oficinas va a ser el espacio que más va a cambiar, o está cambiando de hecho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que muchas personas están haciendo teletrabajo, entonces ahora están trabajando desde la casa. Entonces aquí es donde hay muchísimas oportunidades también. ¿Por qué? Porque si estás en la casa, pues necesitas tener todos tus elementos y estar listo para trabajar, para resolver una necesidad. Entonces vemos muchos objetos, miren, digamos acá, partiendo del trabajo en cuero, que no solamente es hacer billeteras y otro tipo de elementos, sino mira todos los objetos que podemos tener. Entonces, pisapapeles para, bueno, contenedores para los esferos, bueno, demasiados. Empecemos a analizar la cantidad de elementos que podemos tener para una oficina. Acá vemos que en la imagen, por ejemplo, de la derecha, vemos cómo estaban cambiando las oficinas, que ya la gente no iba de manera formal, digamos, de corbata, de traje, sino empezaban a ir un poco más relajados, cómo las oficinas empezaban a cambiar, ya no era simplemente el escritorio, la silla, sino mira, digamos, en la imagen de la izquierda, como les digo, cómo empiezan a cambiar esas oficinas. Entonces empiezan a trabajar de otra manera, más tranquilos, más informales, llevando mucho la naturaleza al espacio. Acá vemos diferentes materiales, colores, texturas, lo que hemos hablado en toda la presentación. Fíjense, el 80% es colores naturales
y en un 10 o 20% tenemos colores acento. Bueno, y nuestro último capítulo es el de souvenirs. Entonces, ¿qué es un souvenir? Un souvenir es un objeto característico de determinada región que tiene una carga cultural bien fuerte. Entonces, ese objeto tipo regalo que yo compro cuando voy a algún lugar y quiero llevarle un recuerdo a un ser querido. Entonces, generalmente tienen algo muy, muy característico de determinada región. No escucho. ¿Aló? ¿Aló? Mira, desde acá, oye, dos. ¿Aló? ¿Se escucha? Listo. Entonces veníamos hablando de los souvenirs, que los souvenirs son objetos tipo regalo que vienen cargados de identidad. Allá en la esquina. Quería certeza. Ahorita hay calor. Listo, veníamos hablando de los souvenirs, que son los objetos tipo regalo que vienen cargados de identidad. Entonces, cuando yo voy a determinada región y quiero llevar un objeto que es pequeño, que puedo cargar fácilmente, que puedo transportar fácilmente, que me va a servir de recuerdo de determinada región, pues estos son esos tipos de objetos. Pero entonces quiero que se den cuenta de los muchos que podrían ser. Entonces podrían ser diferentes oficios, diferentes técnicas, diferentes materiales. Y bueno, básicamente esta era la presentación que quería que todos ustedes vieran. Como retroalimentación y como tarea, me gustaría dejarles la siguiente tarea. Entonces, he preparado este cuadro donde vamos a analizar mi producto como primera casilla, análisis de mi producto. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, como voy a coger de ejemplo esta canoa en cerámica de Pitalito. Y entonces vamos a comenzar con la inspiración y formas. ¿En qué se inspiró para desarrollar esta canoa? Entonces en los referentes de las canoas que van cargadas con frutas, con peces, con flores, esas son nuestras inspiraciones, ¿no? ¿Cómo son esas texturas? La superficie de la canoa es lisa y el cargamento con textura rugosa táctil. ¿Cómo son esos colores? Entonces tiene monocolor, color terracota y arcilla y material arcilla. ¿Cuáles son las funciones de ese objeto? En este caso es un objeto decorativo. ¿Cuál es el posible usuario? Entonces, jóvenes educativos, hombres y mujeres que oscilan entre 25 y 45 años. ¿Hacia dónde va dirigido tu producto? Entonces acá vamos a analizar ese entre los que estábamos viendo en la presentación. Entonces, por ejemplo, acá puse que es para sala, para hoteles y restaurantes y para oficinas. ¿Listo? Entonces ya cuando analicemos uno de nuestros objetos, después vamos a imaginar y hacer el ejercicio de cómo podría ser un nuevo producto, ya partiendo de toda la presentación que les acabamos de hacer. Entonces, ¿qué tipo de producto? Entonces, por ejemplo, imaginemos, pongamos un centro de mesa. Depende de su oficio, de su técnica, de su saber. Entonces, cada uno quiere que haga el ejercicio. Entonces, ponemos producto, lo que ustedes quieran. ¿En qué se van a inspirar? No, es que yo investigué y hay un ave que es endémica, solamente está en determinada región y quiero inspirarme en esa forma. Entonces, en las plumas de esa ave. ¿Cómo son las texturas de esa pluma? Entonces esas texturas son rugosas, son lisas, son táctiles. ¿Cómo van a ser los colores? Entonces, no, es que yo trabajo en la tejeduría en Pindo, entonces esos colores son beige, son blancos, entonces van a ser colores naturales y va a llevar un 10% de lava exuberante,
que son los colores que vimos. ¿Cuáles son las funciones? Entonces eso me va a servir de contenedor para guardar el pan, va a ser para guardar frutas, va a ser para guardar flores. Bueno, cada uno me va a decir qué. ¿Cuál es el usuario? Entonces ustedes creen que ese usuario va a ser una persona joven, va a ser una mujer, va a ser un hombre, va a ser una persona mayor, van a ser familias. ¿Hacia dónde va dirigido mi producto? Entonces vamos a poner en estas categorías cuál de esos va a ser. Entonces, por ejemplo, para oficinas, para hoteles, para restaurantes. Ustedes me van a decir y van a hacer el ejercicio. Si ustedes no pueden imprimir esta tabla, les pido el favor que lo hagan a mano. ¿Listo? Entonces yo les voy a enviar esta tabla por WhatsApp para que todos la puedan tener y la puedan hacer. ¿Cómo vamos a hacer para el tema para el tema de asistencia? Para el tema de asistencia y para ver que ustedes están participando, cuando ustedes me envíen esta tabla, ahí es donde vamos a poner el split que asistieron a esta tabla. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Está pensando mal de mí. Coja el bicarbonato, coja el bicarbonato de sodio, y moja el algodón. Lo unta se tiene que dejar. Hola. Las preguntas sean por ¿Alguien tiene alguna pregunta? Preguntas, comentarios. Daniel. Cuéntenos. Las preguntas pueden ser por texto, por favor, en los audios. Oye, Daniel, primero que todo, felicitarte, darte gracias, ¿oíste? Por esta sección. Oh. Aló, sí señor, sí te escucho. Muchas gracias. Y la verdad, yo estoy en un proceso inicial, ya logré unos niveles en cerámica, con madera. Y estoy para diseñar otro producto, entonces estaré enviándote vía WhatsApp para recibir de ti la asesoría, ¿viste? Pero esto no me lo Claro hacen que sí, unas... maestro. Claro que sí. Está bien, sí. Pide el celular, Isabela, ni me lo coja tampoco. No joda, mija. Ya estoy mamada de tu grosería. Paciencia, niño, por favor, paciencia. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hola, hablo de acá de San Agustín de Libertejidos. A si me quisiera saber para, por ejemplo, en respecto a cojinería, o sea, nosotros lo que tejemos es en la fibra de plátano, entonces quisiera mirar a ver qué se podría hacer. Sí, sí, señora. Todo esto es un proceso. Vamos a hacer diferentes charlas, diferentes temas para ir avanzando, pero en el tema, digamos, de codiseño, ya vamos a ir un poco más adelante, ¿listo? Primero tenemos que dar todas estas charlas, digamos, para contextualizar, Okay, para gracias. que ustedes vayan. Yo también respondo ahí, para la cuestión de tejido, la tejeduría en hilo de plátano de San Agustín. Vamos a dar dos. Por un lado, la parte de decoración, lo que tú decías, lo que hemos desarrollado en cojines, caminos de mesa y otros textiles. Pero también vamos a ver cómo nos enlazamos con el programa de moda, sino también a fortalecer la parte de accesorios. Bueno, entonces vamos también a estar pendiente de ese proceso. Bueno, gracias. Dale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera saber, Daniel, sobre la palmicha acá en el Huila, si lo que es aparte del tallo se puede hacer trabajo así como se hace en Boyacá. A ver si se pudiera aprovechar, si existe alguna investigación sobre aprovechamiento de la palmicha. Sí, señor maestro, tocaría hacer una investigación en el CIAR, que es
que es nuestra biblioteca de artesanías de Colombia. Y si usted está interesado, yo se la podría enviar. Si quiere por interno, escríbame y hacemos eso. Ah, listo, por WhatsApp, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces como veo que no tienen más preguntas, les voy a enviar esta tabla WhatsApp, y por favor les pido que hagan el ejercicio, que empiecen las personas que no tienen cómo imprimirlo, por favor háganlo a mano. La idea es que todos lo hagan para empezar. ¿Qué más le añado? Mira, ¿qué más le añado? Dime. Benítez, dices qué más le añado. Daniel. ¿Qué más le añado? Sí. Los datos de El tema nosotros. es que no hay un micrófono abierto, entonces no nos deja hablar. No, nada, contacto ni nada. ¿Te escucho? Daniel, el tema de la asistencia es que no te lo entendí muy bien. ¿Me podría repetir, por favor? Para tener el control de la asistencia, nosotros lo que vamos a hacer es que cuando ustedes nos envíen esta tarea, que es el cuadro que tengo abierto, ¿sí lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, sí, claro, lo estamos viendo. Entonces las personas que no lo puedan imprimir lo pueden hacer a mano. Entonces, cuando me llegue esta tarea, pues yo les pongo el chulo en la asistencia, ¿listo? Ah, ok, gracias. Listo, este es el ejercicio como de retroalimentación para ustedes y para mí. Ah, bueno, listo, Daniel. Listo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces, como lo decía Jairo, vamos a tener aproximadamente una charla semanal, para que todos por favor estén pendientes y empecemos nuestro trabajo de diseño. ¿Listo? Bueno, yo de acá de San Agustín, o sea, de todas maneras agradecerles por tenernos en cuenta y mejor dicho, de esta saldremos. Sí, señora. Claro que sí. Muchas gracias, Daniel de Garzón. Listo. Muchas gracias a todos por su asistencia y por favor espero la tarea. Que estén muy bien y un feliz día. Bueno, Estamos en contacto. Usted tiene internet. Sí. Se ha puesto cabeza como quería. No puedes enviar. Pues, ¿Ya listo?